Vamos a empezar con una palabra de oración. Querido Jesús, por favor, bendice esta clase de escuela sabática. Al resumirla, que el Espíritu Santo posesione de un servidor y podamos escuchar la dimensión divina del mensaje de Pablo para los Efesios. Acompáñame, por favor, durante este momento, por Jesús. Amén. Hola, ¿cómo estás? Antes de iniciar la lección 11 para el 9 de septiembre, quiero decirles que estoy agradecido a mi esposa que está en el piano tocando al final y a mi hijo que está detrás de las cámaras, constantemente trayendo las nuevas luces, el nuevo micrófono, el nuevo sistema de sonido, en un servidor que jamás en su vida ha platicado a una pared. Generalmente yo encuentro una respuesta con mi clase de escuela sabática, pero por primera vez estoy hablando a una pantalla que no responde. Por eso les pido que oren durante estos 30 minutos del repaso para que yo pueda fluir, encadenando bien las palabras y enseñando, practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Ese es el título, practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Pero, ¿cómo vas a practicar una lealtad suprema si no estás convertido, si no estás lavado, si no estás transformado? Es por eso que los 6 capítulos de Efesios tienen una progresión. Para que practiques la lealtad suprema a Cristo, primero, capítulo 1, tienes que entender que Cristo es el autor de nuestra redención. En el capítulo 2, que la salvación es por gracia y que solo Dios, a través de la cruz de Cristo, es capaz de unir a las personas y ayudarlas a vivir juntas en el amor. En el tercer capítulo, aprender a caminar con Cristo, a caminar en la luz, a caminar en la sabiduría. Y en el capítulo 4, a bañarnos de la sangre de Cristo. Solo entonces viene el capítulo 5 y nos enseña a practicar la lealtad suprema a Cristo. El sábado de tarde nos trae un versículo y voy a volver a repetir, el método que estoy utilizando es 6 versículos y una pregunta. Yo creo que eso es el mensaje, el mejor mensaje que podemos dar a nuestros alumnos. 6 versículos directamente de la palabra de Dios, no de algún comentario humano, 6 versículos, uno por día, y terminas con una pregunta al final, una pregunta un tanto controversial, al final de la lección. Como maestros queremos enseñar a una clase que esté estudiando, pero por lo menos en mi caso, el 90% de las personas que vienen a mi clase de escuela sabática no han estudiado la lección. Y por eso yo les quiero dar la palabra. Entonces leamos juntos. Y vosotros, Efesios 6:9. Y vosotros, si estás ahí sentado en tu pantalla, yo no te escucho, pero por favor, Dios te escucha y alimenta tu alma con la lectura de la palabra. Y vosotros, amos. Otra palabra para amos es Señor. Otra palabra para amos es Kyrios o Curios, el Señor, el dueño, el capataz, el alguacil. Haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él, esta es la palabra clave, para Dios, para el verdadero amo, para el verdadero capataz, para el verdadero alguacil vestido de verde, para el verdadero dueño de todos los esclavos, para el Señor no hay acepción de personas. ¿Qué significa acepción de personas? ¿Qué significa favoritismo? ¿Qué significa discriminación? Para responder esta pregunta, la lección de escuela sabática nos da un relato. En el año 2018, hace 4 años, un artefacto en el Museo de la Biblia en Washington atrajo la atención de muchísimos turistas. Era una Biblia falsa, era una Biblia farsa, era una Biblia extraviada. Ustedes saben que los originales fueron escritos en hebreo y en griego, pero los traductores muchas veces trajeron su parte humana, su preconcepto, su prejuicio,
Y cuando lo tradujeron, trajeron esa falsedad. Era una Biblia adulterada, diseñada para inducir a error que Dios respaldaba la esclavitud, cuando no era verdad. Dios nunca respaldó la esclavitud, eliminando pasajes que incitaban a la rebelión de los esclavos. Esta versión fue publicada en 1808, hace aproximadamente 200 años. El texto no solo elimina un pasaje aquí, no solo elimina un pasaje allá, falta el 90% del Antiguo Testamento, el 50% del Nuevo. De los 1189 capítulos de la Biblia, solo quedan 232. Los pasajes que parecen reforzar los males de la esclavitud, especialmente en ausencia de gran parte de la narrativa de la Biblia de buenas noticias, se dejan completamente intactos, incluidos textos tan a menudo mal utilizados. ¿Hay favoritismo en él? No, no hay favoritismo en Dios. En Dios no hay lugar para discriminación. No hay lugar para este tipo de Biblias falsas, farsas, que han extraído todos los textos que dicen que en Dios no hay ni esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Todos estamos en paridad a la luz de la cruz y al pie de la cruz. Domingo, septiembre 3. El texto, Efesios 6:1. Repitamos juntos todos, hermanos, por favor. Hijos, en otras palabras, paidion, singular, to paidion, plural, ta paidian, que significa los vástagos, hombres y mujeres. En inglés, offspring, no es ni femenino ni masculino, se refiere a todos los niños, Obedeced, qué lindo texto, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Lo voy a repetir una vez más. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Estos niños tienen edad, pero a un niño de 3 años, si yo le leo Efesios 6:1, a un niño de 3 años, obedeced en el Señor a vuestros padres, ese niño no me va a entender. El único método que yo puedo hacer es enseñarle a obedecer sin razonar. Antes de razonar, tiene que saber obedecer. Antes de aprender a razonar y hablar, tiene que aprender a obedecer. Pero tú estarás diciendo, Pastor Benjamín, ¿hasta qué edad termina esa obediencia? Usted está enseñando acerca de una obediencia ciega. ¿Hasta qué edad? ¿20 años? ¿18? ¿21? Hermanos, eso no existe en la Biblia. La palabra 18, que hasta los 18, o la palabra 21, que hasta los 21, no es bíblico. Eso es del ser humano. Eso es de las naciones, de las leyes humanas. La Biblia dice, y el niño Jesús estaba sujeto a sus padres, y no dice hasta los 10 o a los 12. Es hasta los 30 años que empezó su ministerio. Pero ahí dice, un momento, obedeced a Dios aun si nos manda, obedecer en el Señor a vuestros padres, obedecer a los padres aun si nos dicen cosas erradas. ¿Debemos obedecer a Dios si es que nos mandan cosas equivocadas? No, dice obedeced en el Señor. Por eso, si tu padre te dice, hijo, cómprame un cigarro, tú le puedes decir, no papá, porque la Biblia dice en el Señor. Hijo, cómprame una tequila. Hijo, cómprame una cocaína. Hijo, quédate aquí en el carro que voy a ir a robar a un banco, pero cuando salga del banco, abre la puerta para que salgamos disparados. No, no es una obediencia ciega.
Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Lunes, septiembre 4. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. A los maestros de escuela sabática que están estudiando para enseñarlo el sábado, yo les recomiendo que agarren este versículo y traten de estudiar palabra por palabra. Si estás apurado, no vas a encontrar el significado del versículo, pero trata de traer 7 versículos a tus alumnos y esos 7 versículos van a alimentar y van a hacer crecer tu clase de escuela sabática y te vas a sentir que tienes 20, 30, 40 alumnos que no vienen para escucharte a ti, sino escuchar la palabra de Dios. Padres. ¿Por qué padres? ¿Por qué no dice madres? Padres. ¿Sabes por qué? Te voy a dar muchas razones. A los 18 años, todos los gastos cuestan alrededor de $250,000. Desde 0 a 18. Un hijo le ha costado al padre $250,000. Y si el hijo ha estudiado medicina, entonces $500,000 es lo que el papá ha pagado cuando su hijo ha terminado la facultad de medicina. Así que solo en base a eso debería haber una apreciación, debería haber un respeto. ¿Y crees que es más que dinero? Por supuesto que lo es. Es un momento en que una mamá ha llevado a un hijo durante 9 meses y muchas veces ha tenido náuseas y ha vomitado. Y no hay ningún dinero que compense eso. La única manera es siendo agradecidos. Escuché hablar de una madre hablando con su pequeña hija de 5 años diciendo: debes obedecer a tu padre o vas a tener que vivir con las consecuencias. Y la hija le dijo: mamá, yo quiero vivir contigo, no me corras de la casa. Yo no quiero ir a vivirme con las consecuencias, quiero quedarme a vivir contigo. ¿No es interesante que esto está dirigido a los padres y no a las madres? ¿Por qué los padres? Porque lo único que los padres pueden llevar al cielo son los hijos. Este podría ser un área de negligencia para los padres. Hace 2000 años, en un hogar greco-romano, había mucha negligencia de los padres. Los niños crecían solos y no tenían la influencia de su papá. Sócrates dijo: hombres de Atenas, ¿por qué giras y raspas cada piedra para reunir riqueza y cuidar tan poco a los niños a los que un día debes renunciar a todo? Los hombres tienden a ser más duros que las madres. Por eso dice: padres, no provoquéis a ira. Ellos tienen una voz más fuerte, ellos tienen unos músculos más grandes y puede ser que se les vaya la mano provocando a ira a vuestros hijos. Posiblemente estoy predicando a alguien que es jefe del hogar. No importa cómo divida los roles, la responsabilidad de criar a un hijo todavía está directamente sobre los hombros de los padres. Martes, septiembre 5, Efesios 6:5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Voy a repetir la parte roja. Amos terrenales con temor y temblor. Deben ser consistentes con vuestros empleados. Deben ser amables con las personas que trabajan para usted. Una pareja, una vez, les cuento un relato, una pareja de ancianos estaba haciendo planes para el futuro y los dos se sientan, el viejito con la viejita. Cariño, dijo el marido, que era un poquito agarrado del dinero, un poquito tacaño. Un hombre pellizcando un centavo. Por favor, le dijo a su esposa, prométeme que dentro de mi ataúd
me enterrarás con mis $500,000 que he ahorrado durante toda la vida. Mostraría al público que yo era un hombre muy trabajador y por eso quiero que me entierres con los 500,000. Vale, estoy de acuerdo, le dijo la esposa, pero lo dijo a regañadientas. En el funeral, antes de que se cierre el ataúd, se cuela una pequeña caja de madera y le pregunta a su amiga, Matilde, ¿tú pusiste los $500,000 dentro del ataúd de tu esposo? Sí. ¿Cómo has puesto tanto dinero? Se va a perder. No, yo tengo que ser honesta. Yo soy cristiana y yo le hice una promesa que iba a él enterrarse con los $500,000. ¿Y cómo es que lo pusiste adentro de la caja? Y ella respondió, sí, lo escribí en un cheque y ese cheque lo puse adentro. Tenemos que obedecer a nuestros amos con temor y temblor. Vamos al miércoles, septiembre 6. No sirviendo, leamos juntos por favor, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Hay 3 tipos de trabajadores. Cuando se va a mover un piano, hay 3 tipos de trabajadores. El primer tipo se queda atrás y empuja con todas sus fuerzas. El segundo tipo mira y da instrucciones cómo empujar. Y el tercero simplemente levanta la silla y no empuja el piano. El mínimo, la verdadera libertad es saber elegir al amo. Y cuando tengas que mover un piano, cuando tengas que enseñar una clase de escuela sabática, cuando tengas que presentar un sermón, hazlo no sirviendo al ojo humano y hazlo sabiendo que el bien que cada uno hiciere, dice Efesios 6:8 para el jueves, ese recibirá del Señor siervo y sea libre. Y eso recibirá. Aquí hay un bien que se recibe. Uno siembra buenas cosas y recibe buenas cosas. Es la ley del retorno directo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si uno siembra buenas cosas, uno cosechará buenas cosas. Oí hablar de una mujer que se fue al cielo. Es una parábola. Y se quedó en la puerta. Y antes de entrar, San Pedro le dice, ¿a dónde vas? Estoy entrando al cielo. ¿Tú sabes deletrear las palabras? Sí, soy muy buena. ¿Podrías deletrear una palabra? Esa es la condición para entrar al cielo. Ok, dígame, ¿qué palabra? La palabra amor. Y ella dice, muy bien, sí lo sé. A-M-O-R. Muy bien, dice San Pedro, pase adelante, usted puede entrar. Buena recompensa. Pasan 2 horas y San Pedro está mirando su reloj y dice, mira, tengo que entrar un rato al cielo, hacer una revisión por los lugares y regresar. ¿Podrías tomar mi lugar? Y ella le contesta, está bien, sí, yo tomo. ¿Qué es lo que debo hacer? Simplemente pregunta a la gente que está entrando que deletree palabras, cualquier palabra. Muy bien. Ella se quedó y nadie pasaba. 5 minutos, nadie pasaba. 10 minutos, nadie pasaba. Estaba sola, esperando que alguien venga para que ella le pueda decir una palabra, para deletrear. Cuando de repente, después de media hora, se aparece una palabra familiar, una cara familiar, un rostro familiar. ¿Quién era? Era su ex esposo, aquel que se había divorciado, aquel que la había dejado abandonada y se había ido con otro. Entonces ella lo mira y le dice, ¿a dónde vas? Estoy entrando al cielo. ¿Sabes deletrear? Sí, dime. ¿Sabes deletrear las palabras? Sí, dime cualquier palabra. Y él lo mira y le dice, a ver, Checoslovaquia. Y él no pudo deletrear. Bueno, ese hombre había sembrado maldad y estaba cosechando maldad. Esta es una parábola. Él la ha escuchado. La has escuchado tú también. Pero todo lo que el hombre siembra, si uno siembra el bien, ese mismo bien recibirá del Señor
sea siervo libre o esclavo. La Biblia, y terminamos con la última pregunta. La Biblia es el viernes, septiembre 8. Y para esto quiero que ustedes respondan. La Biblia respalda, apoya, endosa la esclavitud, ¿sí o no? ¿Qué opinan ustedes que me están escuchando? La Biblia. Tal vez lo pueden responder en el YouTube o en el Facebook. La Biblia respalda la esclavitud, ¿sí o no? Yo voy a darte la respuesta, pero antes de darte la respuesta, quiero que ustedes hagan participar a sus alumnos. Esta es una muy buena pregunta. La Biblia respalda el cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El séptimo, no harás en el obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu criado, ni tu criada, ni tu siervo que está dentro de tus puertas. Entonces, ¿respalda la Biblia la esclavitud? Es una muy buena pregunta. Yo voy a responderla, pero te voy a pedir que me escuches la explicación. Hay 40 millones de esclavos en el mundo en este momento. 40 millones de esclavos en el mundo. 40 millones de siervos. 40 million slaves. La gran mayoría en Corea del Norte. La gran mayoría en China, en India. Y tú estás preguntando, pero Pastor Benjamín, eso nada tiene que ver con los Estados Unidos de Norteamérica. Eso será ya en Corea del Norte, pero acá no hay ningún esclavo. ¿Quién ha dicho que en los Estados Unidos no hay esclavos? Hay 400,000 esclavos en los Estados Unidos, principalmente en Alabama, en Luisiana. ¿Pero qué tiene que ver eso con la Biblia? Bueno, en la Biblia hay 4 palabras para esclavo. Diáconos, de donde sacamos la palabra diácono, significa siervo. Ebed, esclavo, pero es siervo, pero también significa empleado. Ebed, en hebreo, empleado. Dulos que puede ser traducido como siervo o esclavo, o también empleado. Y ergatés, que significa predominantemente empleado, es un empleado. Entonces, lo que la Biblia nos está enseñando en esta pregunta, la Biblia respalda la esclavitud, no es tanto ese capataz, alguacil vestido de verde, trayendo un látigo, como en los tiempos de los 400 años de Moisés, que los castigaban con sangre. No, es la palabra empleador y empleado. Entonces, cuando vuelvas a leer tu Biblia, que no fue escrita en español, piensa en la palabra empleador, trabajador, trabajador de servicio o empleado. ¿Por qué te digo eso? Porque la Biblia tiene un famoso capataz, un famoso amo, se llamaba Teófilo. Y Teófilo tenía un famosísimo esclavo que se llamaba Lucas. Y Lucas escribió más que Pablo. Si cuentas las palabras que escribió, todo el Evangelio de Lucas y todo el libro de Hechos de los Apóstoles, más que Pablo. Pero Lucas, dice la Biblia, era un médico. Y la medicina se remonta a los egipcios. Cuando embalsamaban a los Tutankamones, ellos lo hacían con los médicos, la medicina antigua. Ahora, si un médico gana más que Teófilo, ¿cómo puede ser llamado esclavo? Ese médico era simplemente su empleado y Teófilo era su empleador. Employer and employee. Entonces, la pregunta es, ¿la Biblia respalda la esclavitud? No, la Biblia no respalda la esclavitud. Simplemente encontró un problema. La Biblia encontró la prostitución. Y la Biblia habla de la prostitución, pero no porque la Biblia lo menciona, quiere decir que lo respalde, o lo endose, o lo apoye. Tanto la esclavitud es mala, siempre es mala. Es un asunto de pecado del racismo, del corazón. Y la prostitución también. Y la fornicación también.
Pero en la vida hubo la mujer adúltera, el hombre fornicario, la prostituta Rahab. Todas estas personas que la Biblia la describió como necesitadas de Cristo. Pero a la mujer adúltera le dice, vete y no peques más. Al racista, vete y no peques más. A la esclavitud, vete, amo, esclavo, nunca debería existir, vete, te acepto como eres, arrepiéntete y no peques más. Quiero terminar mencionando un poquito acerca de mi mamá. Mi mamá está siendo sacudida por un cáncer que la está destruyendo. Y esa velita que estaba encendida hace un año, después de que el pastor Archie oró lindo por mi mamá, esa velita se está apagando. Quiero también hablar de mi hermana Grelte y su madre Esther Gamarra. Mi padre la llama Blancarena. Mi padre le llama Teche, Maca. Mi hermana también se llama Esther y lo hace dentro de la cultura norteamericana. El mes pasado Grelte estaba predicando por satélite a toda la división sudamericana. Ella predicó toda la semana. Fue la mejor semana de oración dada por una mujer en los 50 años de existencia. Las calificaciones estaban por las nubes. La sintonía estaba por encima del promedio. En mi opinión, ella será la próxima evangelista para los ministerios de matrimonio y familia, para toda la división, sirviendo a más de 15 países y 400 millones de personas con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo Kevin Morris dice que ella predica mejor que yo. Y estoy de acuerdo. Parece completamente exacto, no solo aquí en Los Ángeles, sino en general en todos los Estados Unidos. La gente ama a mi hermana y a mi mamá. Mi percepción es que se siente muy cómoda predicando durante una hora en inglés o en español, así como su marido Víctor y sus hijos Angie, Edith, Andre y Jorge. Creo que tomó la decisión correcta de pasar 2 meses con mi madre, en lugar de solo hablar con ella por teléfono después de las terribles noticias. Es por eso que hoy quiero hablar de la madre de Grelte, Esther. Tal vez sus amigos más cercanos la llamen Teche. Mi padre siempre la llamará Blanca Arena. A Esther del Pozo le debemos una gratitud eterna, porque sin ella, el pastor Sam, el pastor Ben y la evangelista Grelte no existirían. Y porque esos 3 le han dado a la iglesia tantas alegrías innumerables. Algunas alegrías que no cesan, algunas alegrías que agregan casi 100 años de ministerio en el sur de California. Y por esa razón, Esther Gamarra disfruta de mi absoluta simpatía y de mi absoluta admiración. Te quiero mucho, madre. Y el libro de Efesios dice, obedeced a vuestros padres. Y yo te obedezco, mami. Y te deseo la recuperación total y que el cáncer desaparezca de tu vida y que el cáncer no vuelva a tu cuerpo, que no nos separe la vida y que Cristo venga pronto a llevarnos a la mansión celestial. Nos vemos la próxima semana.